Amén. ¿Están listos? ¿Tienen su agenda por ahí? Muchos de ustedes anotan, lo cual es buenísimo. Hoy día vamos a hablar de crecimiento. Hoy día vamos a hablar de madurez cristiana. Y para hablar de ello vamos a utilizar unos versículos que están en 1 de Pedro, capítulo 1, del versículo 22 en adelante. Y vamos a desarrollar de ahí 3 puntos. Por eso puse ahí 3 puntos para ir colocando por lo menos un concepto que ayude después a poder recordarlos. No voy a preguntar cuántos queremos crecer, cuántos queremos madurar espiritualmente, porque obviamente la respuesta es una. Todos queremos crecer, todos queremos madurar. Por lo tanto, les voy a pedir que en estos minutos que vamos a estar desarrollando este tema, pongamos toda nuestra atención, pongamos todo nuestro corazón, que nada nos distraiga, ni nuestras obligaciones, ni nuestras preocupaciones, que nada nos impida poder en esta mañana poder escuchar la voz del Señor, poder escuchar lo que el Señor quiere de su iglesia, lo que el Señor quiere de mí en lo particular, lo que quiere de mi familia. Para eso vamos a leer este pasaje y luego vamos a orar. Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 22 en adelante, y vamos a parar en el capítulo 2, versículo 3. Ahí vamos a parar. Dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. La Nueva Traducción Viviente lo relata de esta manera: al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón, pues han nacido de nuevo, pero no una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba. Su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra, es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. Por tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. ¿Oramos? Padre, en el nombre de Jesús, en primer lugar te queremos adorar. Queremos reconocer tu poder, tu señorío, tu autoridad, no solo sobre esta iglesia, sino sobre cada uno de nuestros corazones, de nuestras familias. Padre, estamos aquí, Señor, no por obligación, no estamos acá por compromisos humanos, no estamos acá por cábala, no estamos acá porque queremos obtener algo de ti,
Señor, estamos acá porque te amamos. Estamos acá porque, Señor, necesitamos ser moldeados por ti. Estamos acá porque hemos comprendido en nuestra mente y en tu corazón la tremenda obra que tú has hecho a nuestro favor. Por lo tanto, estamos acá no por obligación, no por tradición, no por costumbre, no porque queremos que soluciones nuestros problemas. Estamos acá en agradecimiento a lo que tú has hecho a favor nuestro, Padre. Por eso derramamos nuestro corazón delante de ti. Y en esta hora te pedimos humildemente, Señor, que tú por intermedio de tu Espíritu Santo nos puedas ministrar. ¿Quién mejor que tú conoce cada una de nuestras vidas? ¿Quién mejor que tú conoce cada uno de nuestros pensamientos, Señor, si tú eres el fabricante? Por eso en esta hora nos exponemos delante de tu palabra para que tú puedas trabajar en nuestros corazones y puedas hacer la obra poderosa que tú quieres hacer en cada uno de nosotros. Padre, nos rendimos y nos despojamos de todo aquello que en este momento pudiera ser un estorbo para que tu palabra trabaje en nosotros. Todo prejuicio, todo orgullo, toda soberbia, toda autocomplacencia, Señor, la dejamos de lado porque queremos, Señor, ser guiados por ti y tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús, Señor, aquí estamos. Trabaja con nosotros, Señor. Amén. Amén. Mis hermanos, mis hermanas, la vida cristiana, mis hermanos, es una vida que debe ir en constante crecimiento. Por todos lados nosotros nos encontramos en la Escritura con invitaciones y exhortaciones de parte de Dios hacia nosotros, su iglesia, para que maduremos, para que crezcamos, para que demos fruto, para que nos despojemos de aquellas cosas de niño que no nos permiten crecer y que muchas veces nos estancan. Nosotros debemos reconocer, mis hermanos, que esta insistencia de Dios a través de las Escrituras a invitarnos a crecer es producto de que Él nos conoce. Y Él y nosotros sabemos y estamos conscientes de que ninguno de los que está acá somos una obra terminada. Él y nosotros que estamos acá tenemos plena conciencia de que estamos en medio de un proceso de madurez y un proceso de crecimiento. Nosotros y Él sabemos que por más años biológicos que tengamos, que por más años en la iglesia o en el evangelio que tengamos, que por más experiencias acumuladas en nuestro camino de fe, o logros o victoria que hayamos vivido, o responsabilidades o cargos que tengamos, estamos en este proceso de madurez y aún no somos una obra terminada, sino que estamos en camino de ese crecimiento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El apóstol Pablo, hablando acerca de la madurez, hablando acerca del crecimiento, decía esto en Filipenses. No quiero decir que ya lo haya logrado estas cosas, ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía la perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto, olvidando el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera, al premio celestial del cual Dios nos ha llamado por medio de Cristo. Hermanos, la carrera cristiana es una carrera que va a terminar el día de nuestra muerte. Por lo tanto, ningún creyente, ninguno de nosotros puede darse el lujo en algún momento de la carrera de dejar de correr hasta el final de ella. Ninguno de nosotros podemos darnos el lujo que en plena carrera tomarnos un break, tomarnos un descanso, tomarnos unas vacaciones en medio de la carrera. Nosotros estamos llamados en este proceso de crecimiento a seguir corriendo hasta el final de nuestros días, hasta que Él venga por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, lamentablemente, para este proceso de madurez y de crecimiento, no hay una pastilla que nosotros nos podamos tomar y que nos tomamos la pastilla y al otro día estamos maduros. No hay una dieta biológica que seguir, que si la seguimos al pie de la letra vamos a estar maduros mañana. No hay experiencias místicas, no hay experiencias emocionales, no hay nada humano que a nosotros nos pueda garantizar madurar de la noche a la mañana.
En Hechos capítulo 9 ustedes van a encontrar cuando el Señor llama al apóstol Pablo, cuando lo rodea con este resplandor de luz, cuando lo deja ciego en el capítulo 9, pero también vamos a encontrar unos capítulos más adelante en el capítulo 13, cuando la iglesia, los líderes de la iglesia están orando por él y por Bernabé para comisionarlos a su primer viaje misionero. Y uno podría decir entre el 9 y el 13 no deben haber mucho tiempo, deben haber poquitas semanas, pero entre el capítulo 9 y el capítulo 13 del libro de los Hechos hay aproximadamente 13 años. 13 años en donde el apóstol Pablo se dejó moldear, trabajar por el Señor. Dejó que Él metiera su mano hasta el final. 3 años en el desierto de Arabia, 4 años en su lugar de residencia que era Tarso, otros años más, cerca de 5 o 6 años sirviendo a la iglesia en asuntos menores, de esos asuntos que nadie quiere hacer, de ir con un mensaje, de encomendarle algo y que lo lleve. Es decir, cerca de 13 años en donde el apóstol Pablo deja que el Espíritu Santo trabaje en su vida, que la palabra del Señor trabaje en su vida, porque aún después de haber sido comisionado a su primer viaje del ministerio, él es capaz de decir, no es que yo esté maduro ya, no es que haya llegado a la meta, yo tengo que poner mis ojos allá en la meta y seguir avanzando, seguir cumpliendo el propósito por el que me llamaron. Ni aún él se sentía autocomplacido de decir, yo ya estoy maduro, voy en este camino de madurez y sigo avanzando hasta el final. Nosotros, hermanos, tenemos que reconocer que el crecimiento espiritual es una obra gradual en la vida de cada creyente y que es muy diferente a la madurez biológica que experimenta nuestro cuerpo. Es muy diferente. Nosotros nacemos bebé, así como está el Joaquín ahora, y por el puro paso del tiempo ese bebé se transforma en un niño, y después de niño pasa a adolescente, y por el puro paso del tiempo después pasa a joven, después de adulto joven, adulto mayor, adulto pulverizado. Pasa por todas las etapas. Por el puro factor tiempo. El puro factor tiempo. Pero en el crecimiento espiritual la cosa no es así. No es que yo llego al Evangelio, acepto al Señor, me siento en un sillón y dejo que el tiempo haga su trabajo en mí. Y dejo que el tiempo pase porque el tiempo me va a hacer madurar y me va a hacer crecer. El crecimiento biológico es muy diferente al proceso espiritual en el que estamos insertos. Porque nosotros vamos a darnos cuenta, y por eso tengo este dibujo acá, que en este proceso espiritual, en esta obra gradual que Dios va haciendo con cada uno de sus hijos, encontramos a lo menos 3 intervinientes. 3 intervinientes. Por un lado, encontramos a la persona, al individuo, al hombre y la mujer de Dios. Encontramos al discípulo, a la persona que está disponible para que Dios trabaje con él, que Dios inicie una obra y la complete. Pero también, por otro lado, dentro de estos intervinientes en el proceso de crecimiento y madurez, nosotros encontramos la palabra. No hay crecimiento, no hay madurez si dejamos de lado las Escrituras. Y por otro lado encontramos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que utiliza la palabra para poder transformar la vida de este individuo, de este hombre, de esta mujer, que se ha dejado moldear y trabajar por el Espíritu Santo por intermedio de esta palabra. Por lo tanto, dentro de los intervinientes nosotros encontramos a lo menos este esquema que nos va a ayudar a poder recordar algunas cosas. ¿Qué pasa cuando este circuito se corta? ¿Qué pasa cuando el individuo pretende crecer, pero no está entre medio de ese crecimiento el Espíritu Santo ni la palabra? Lo único que puede llegar a ser o a suceder en la vida de esa persona, lo máximo que puede lograr o conseguir es poder conocer a Dios por medio de su intelecto, es conocer a Dios por medio de su razonamiento. El problema de eso, mis hermanos, es que su vida no va a ser transformada. Y el gran problema mayor es que el intelecto ni la razón son capaces de transformar el corazón humano. El único que puede transformar el corazón del ser humano es el Espíritu Santo, pero por intermedio de la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso nosotros encontramos este circuito. Pongan atención a esto. Cuando una persona comienza en este proceso de madurez y de crecimiento y comienza
a poder circular en este circuito, comienzan a florecer cosas en su vida que se dan de manera natural, que se dan de manera espontánea. Y está bien dicho ese concepto, esa persona comienza a florecer, esa persona comienza a crecer, esa persona comienza a madurar. Esa persona, ¿saben lo que empieza a mostrar en su vida pública, en su vida privada? Es que comienza a querer tener intimidad con su Señor. Comienza a desear las cosas espirituales. Y así surge para ese individuo una vida de oración, una vida de devoción, una vida de gratitud, una vida inserta en ejercicios espirituales como el ayunar. Es una persona que comienza a vivir una vida de negación con respecto al mundo y comienza a fijar sus límites con respecto, yo para allá no voy, no cuenten conmigo. Este es el camino por el cual voy a seguir. Es una persona que comienza a deleitarse en medio del congregarse. No hay que irlo a buscar. Comienzan a notarse algunas evidencias de que esa persona, algo está pasando en él. Y ese algo es que está creciendo, es que está madurando. Por eso comienza a servir también dentro de la iglesia. Esto es lo que brota cuando alguien está en este proceso de crecimiento y madurez. El problema es cuando nosotros queremos forzar a una persona a que ore, a que ayune, a que se congregue, a que adore, a que siga una vida de negación al pecado, a que siga una vida de agradecimiento, a que sirva. Cuando esa persona no tiene intimidad ni con la palabra, ni ha dejado que el Espíritu Santo trabaje en su vida. Esa persona puede estar en medio de un mover de Dios, pero como alguien decía por ahí, va a ser como una gallina viendo tele. No entiende nada. Con lente, un gorrito, un vasito, viendo noticias. No entiende nada. ¿Por qué? Porque en algún momento el circuito de crecimiento y madurez se quebró, se cortó. Por lo tanto, para esa persona, la oración, congregarse, intimidad, buscar, negación al pecado, no tienen ningún sentido. No tienen ningún sentido. Y nosotros hoy día, por intermedio de la palabra del Señor, vamos a revisar 3 cosas que en algún momento el Señor nos manda para que este proceso de crecimiento comience a ser un proceso de crecimiento sano. Lo primero está en el versículo 2 del capítulo 2. Versículo 2 del capítulo 2 de 1 de Pedro dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y lo primero que quiero destacar es esta palabra: desear. Lo que hace interesante este pasaje que yo le acabo de leer es justamente esta palabra. ¿Por qué? Porque esta palabra es un verbo conjugado en un modo imperativo. Al ser un verbo conjugado en modo imperativo, nos deja hacer opción a que esta sea una sugerencia de Dios, sino que inmediatamente se transforma en un mandato, se transforma en una orden. Ustedes quieren crecer, necesitan desear la palabra de Dios. Ahora note, Pedro no está diciendo tienen que leer la palabra, no está diciendo tienen que estudiar la palabra, no está diciendo tienen que memorizar la palabra, no está diciendo tienen que enseñar la palabra. ¿Que eso no se hace? Por supuesto que se hace, pero ese no es el foco de 1 de Pedro 1:22 en adelante. No es el centro. El centro de este pasaje de 1 de Pedro 1 es, y el foco central es desear la palabra. Desearla. Ahora, ¿qué significa desear? ¿Qué significa ese concepto? Desear tiene que ver con anhelar fervientemente algo. Desear tiene que ver con un anhelo intenso. Desear tiene que ver con un anhelo fuerte, con un anhelo casi desmedido y descontrolado en ocasiones. Desear la palabra. El deseo por algo, mis hermanos, nos mueve a reordenar nuestras prioridades. No sé si usted ha tenido algún deseo por algo. Ese deseo que nosotros tenemos muchas veces por otras cosas nos lleva incluso, es tan fuerte el deseo, es tan profunda las ganas, es tan intenso que nos lleva a reordenar nuestras prioridades. Tú para abajo, tú para arriba y mi deseo arriba.
Entonces, cuando alguien desea algo con fuerza, es capaz incluso de intervenir su agenda, de intervenir sus prioridades, porque el deseo con respecto a algo es monumental, y la palabra desear tiene que ver con eso, con fervor, con intensidad, con fuerza, con algo casi desmedido y descontrolado. Dios nos está ordenando, por intermedio de Pedro, que deseemos su palabra, con ese anhelo, con esa fuerza, con esa intensidad, con esa casi deseo descontrolado. ¿Se entiende? No es una sugerencia, es un mandato, es una orden. Quieren crecer, quieren madurar, quieren echar raíces profundas, quieren transformarse en hombres y mujeres en los cuales yo pueda depositar mi gloria para ser usado en beneficio de otros. ¿Lo quieren? La respuesta es sí. Deseen mi palabra. Deseenla con desesperación. Deseenla con intensidad, deseenla con fuerza desmedida. Y ahora nos dice el cómo tenemos que desearla. Y para eso, pegado al desear, nos introduce una alegoría. Y la alegoría tiene que ver con un relato literario que tiene un sentido simbólico. Y dice ahí en el versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Como niños recién nacidos, de esa manera tenemos que desear la palabra del Señor. Alguien puede decir, pero como niños, ¿no estará hablando de los recién convertidos? ¿No estará hablando de los que llegaron recién al Evangelio? ¿Que ellos deseen la palabra del Señor con esa fuerza y con esa intensidad? No, mis hermanos. No está hablando en este pasaje de recién convertidos. Aquí está hablando a todos nosotros, los que se convirtieron ayer y los que llevamos 100 años en el Evangelio. A todos los que estamos en la iglesia, a todo creyente, se le está hablando aquí. El Espíritu Santo habla por intermedio del apóstol Pedro diciendo, deseen la leche no adulterada con la misma fuerza, con la misma intensidad, con la misma locura desmedida que muchas veces el niño desea su leche materna. Y aquí nos va a servir el Joaquín a lo mejor. Pareciera que los niños cuando nacen el Señor les pone ahí algún sistema en donde, o un dispositivo en donde nacen con esa capacidad de pedir, de desear leche a cada rato. A cada rato. ¿Será porque sus vidas dependen de eso? ¿Porque es el único alimento que comen? Tú le pones al Joaquín un oso grande, un maletín lleno de plata, en dólares, le ponen las llaves de un Ferrari y el Ferrari atrás, medio estacionado de lado, así para que se logre ver todo, y le ponen la llave de una mansión. Y al lado le ponen la pechuga de su mamá. ¿Qué va a elegir el Joaquín? ¿Qué va a elegir el Joaquín? ¿Qué va a elegir una guagua? El maletín. ¿A dónde? No tiene idea. Ustedes que se hacen las guaguas le querían el maletín. Él se tira de cabeza a su leche. Porque ellos son un ejemplo, y por eso lo pone en la Escritura, deseen el alimento espiritual, deseen mi palabra. De la misma manera, con la misma fuerza, con la misma intensidad, con la misma desesperación. No sé si ustedes han visto una guagua tomar leche como... Con esa misma desesperación deseen mi palabra, mi palabra. Hermanos, desead la palabra del Señor, con cómo el bebé desea la leche materna. No está hablando de nuevos convertidos, está hablando de todos nosotros que ya somos parte de la familia de la fe. Quieren crecer, quieren madurar, quieren ser usados. Deseen la palabra como el niño desea la leche materna. El salmista en el Salmo 19:10, hablando de la palabra, decía, ella es mucho más deseable que mucho oro refinado y más dulce que la miel que destila del panal. El salmista amaba la palabra. El Salmo 119, cuando lo leamos, leámoslo con la mente puesta de que alguien está hablando aquí, y ese alguien que está hablando en este salmo largo del 119 está hablando desde su perspectiva de amar la palabra. Mira lo que pasa cuando lo leemos de esa manera. Nos encontramos en el Salmo 119 con varias expresiones. Por ejemplo, el versículo 16 dice, me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra.
En el versículo 20 dice, quebrantada está mi alma, anhelando tus ordenanzas en todo tiempo. Versículo 47, me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. Versículo 72, mejor es para mí la ley de tu boca que millares de piezas de oro y de plata. Versículo 97, oh cuánto amo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Versículo 131, abrí mi boca y suspiré porque anhelaba tus mandamientos. Versículo 162, me regocijo en tu palabra como quien halla un gran botín. Díganme si esa persona no amaba y deseaba la palabra con locura. El mandato del Señor y el primer punto del día de hoy tiene que ver con eso, mis hermanos. No hay crecimiento, no hay madurez, no hay raíces sólidas, no hay servicio efectivo si no somos capaces de amar y desear con locura la palabra del Señor. ¿Por qué hay tanto pueblo débil? ¿Por qué hay tanta gente que no logra solidificar, como que va a despegar y ¿No será el secreto este que tiene que darle más tiempo a la palabra? Y tiene que dejar que ella sea su deleite, su delicia. Y que tiene que desearla de día y de noche y meditar en ella. ¿No será que en la raíz del problema radica aquí y eso nos impide crecer, nos impide madurar? Tenemos que desear como niños la leche espiritual no adulterada, la palabra. Debemos comenzar a desear la leche espiritual no adulterada, esta palabra, y comenzar a tener cercanía, comenzar a tener intimidad, comenzar a tener tiempos a solas, comenzar a desear, comenzar a alimentarnos por intermedio de la palabra del Señor. No podemos sacarla de nuestra dieta. No podemos. Imposible. Pretender crecer, madurar sin palabra, imposible. Cuando el circuito se corta, terminamos siendo como esos pollos viendo tele, no entendiendo nada, porque no tenemos una relación cercana con las Escrituras. ¿Cuál es la importancia de ella? Que a través de ella conocemos a nuestro Señor y Salvador. Todo apunta hacia Él. El Antiguo Testamento hay que leerlo pensando en Cristo. Todo apunta a Él. Por lo tanto, no hay otra forma en cómo Dios se pueda revelar a nosotros sino es a través de su palabra. Es ahí donde lo conocemos, ahí la riqueza de nuestra vida, ahí la riqueza de nuestra profundidad espiritual, en la palabra del Señor. El Espíritu Santo toma esa palabra y la hace fructificar en nuestra vida. No es una sugerencia, es un mandato, una orden, cuyo efecto traerá madurez y crecimiento en nuestra vida espiritual. ¿Estamos bien con el punto 1? Vamos al punto número 2 entonces. El apóstol Pedro nos dice, desead la palabra. Pero ahora él se toma el tiempo para decirnos el porqué de desear la palabra. Versículos 2 del capítulo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Este pasaje nos dice la razón por la cual nosotros debemos desear la palabra del Señor. Miremos también el versículo 1 del capítulo 2, cuando dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desear. Y ahí se engancha como niño recién nacido. Ese desechando en la NTV aparece con otra palabra. En la NTV, en vez de decir desechando, dice por lo tanto. Por lo tanto. Y aquí nos ayuda a desarrollar el punto 2. Por lo tanto. El por lo tanto es un conector adversativo.
tenemos una idea 1. Tenemos una idea 2. Idea 2. El conector adversativo está uniendo la idea 1 con la idea 2. Y siempre este conector lo que hace es establecer una relación causal. Causa y efecto, este conector provoca entre la idea 1 y 2. Ejemplo, siempre el ejemplo es más aclarador que la explicación. Llovió toda la noche. Por lo tanto, en consecuencia, por ende, por consiguiente, por lo tanto, se inundó la calle. ¿Ya? Este conector establece una relación de causa y efecto entre estas dos ideas. Leyó la palabra, buscó, deseó la palabra, por lo tanto, por ende, por consecuencia, por lo tanto, está madurando espiritualmente. ¿Se entiende? Este, por lo tanto, es un conector que establece esta relación de causa y efecto. Y si está en el versículo 1 del capítulo 2, diciendo, por lo tanto, quiere decir que es la consecuencia de algo que ya se dijo con anterioridad. ¿Qué fue lo que se dijo con anterioridad? ¿Qué fue lo que se expuso? Quiere decir que el mandato que se nos da en el capítulo 2, versículo 2, de desear la palabra, tiene su sustento, el porqué, en los versículos anteriores. Por eso partimos leyendo del capítulo 1, versículo 22, hasta el 2, versículo 3. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, con ese por lo tanto, lo mismo que dice Santiago en Santiago 1:18. Él por su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo, como nacieron por la palabra, deseen esa misma palabra. Porque esa palabra que los hizo nacer, que los engendró, en el nuevo nacimiento, ¿me van siguiendo la idea? Porque esa palabra que los engendró en el nuevo nacimiento es la misma palabra que los va a mantener, sostener, sustentar, guiar, fortalecer en el proceso. ¿Se entiende o no? Esa misma palabra, porque todos nacimos por la palabra. Esa misma palabra que provocó el nacimiento y el nuevo nacimiento en ustedes, es la misma palabra que en el proceso los va a sostener, los va a guiar, nos va a fortalecer, nos va a ayudar y nos va a sostener en esta nueva vida cristiana. Por lo tanto, si alguien de aquí, si alguien de la familia ADD Tiempo de Dios quiere crecer, quiere madurar, quiere echar raíces, quiere solidificar su vida espiritual, debe acercarse a la palabra, debe sumergirse en la palabra, debe llenarse de la palabra, debe desear con locura la palabra. El Espíritu Santo usará la palabra de Dios para fortalecernos, para sostenernos, para guiar nuestras vidas durante todo este proceso de formación en este camino de madurez. ¿Se entiende, no es cierto? El otro día un alumno comenzaron la semana de prueba y decía, profe, antes de la prueba, oremos. Ya. ¿Y estudiaste? No. ¿Por qué no te sentáis, pedazo de bestia? No se lo dije, pero lo pensé. Es lo mismo que pasa con nosotros. Idéntico. Quiero que el Señor me guíe. Quiero que el Señor me ayude. Quiero escuchar su voz. Quiero que Él me diga lo que tengo que hacer. Hermano, ¿usted lee la palabra? No. ¿Qué va a usar el Espíritu Santo para recordarte? ¿Qué va a usar el Espíritu Santo para guiarte? ¿Qué va a usar el Espíritu Santo para traerte a la memoria? Mira, nada. La doctora Polo de repente nos guiará. La Rosa de Guadalupe. Porque de repente estamos más llenos de esas cosas que de la palabra. El Espíritu Santo trabaja con la palabra que está guardada en nuestros corazones, producto de la lectura, producto de estar en el discipulado, producto de tener disciplina y desearla y amarla, que es lo principal. Más que la disciplina, es el amor y el deseo, las ganas de encontrar en ella el fundamento de mi vida, conocer al amado de mi corazón. Lo mismo pasa muchas veces con nosotros. Por eso es importante el discipulado en nuestra vida. Porque puedo estudiar, profundizar, conocer las Escrituras. Por eso es importante el día jueves cuando nos juntamos acá con mis hermanos.
porque podemos sentarnos en torno a la mesa y conocer a nuestro Señor. No podemos agradar, no podemos adorar, no podemos servir a alguien que no conocemos. No vamos a saber lo que le agrada, no vamos a saber lo que le disgusta y vamos a estar entregando un servicio al punto. Por eso estudiamos la palabra. Y también sea de paso, nosotros elegimos una hora que venimos de nuestros trabajos. 8 de la noche el día jueves llegamos hecho bolsa. Y bendigo a mis hermanos que a pesar de estar hecho bolsa, apartan ese momento y dicen, yo paso allá porque tengo un compromiso de vida. Yo amo la Escritura. Quiero conocer más a mi Señor. Y de seguro cuando termina el tiempo a las 9 de la noche, 9:10, se van renovados y fortalecidos. De seguro. De seguro. Pero también se ha dicho de paso la exhortación para aquellos que pudiendo estar no vienen. ¿Qué pasa? ¿Será que no deseamos la palabra del Señor? ¿Será que todavía no hay ese deseo, esa fuerza, esa intensidad de poder conocer más? ¿No será que si nos aplicamos en eso, Dios va a comenzar a hacer una obra poderosa en nuestra vida? Considerémoslo. Hay gente que quiere tener una experiencia mística, sensorial con el Señor, quiere sentirlo, quiere experimentarlo. Por eso hay mucha gente que se le dice, mire, vaya para allá, está todo pasando. Allá van a ver si pueden sentirlo. Y le van para el otro lado porque quieren sentirlo. Si alguien quiere tener un encuentro con el Señor, mis hermanos, si alguien quiere tener un encuentro con el Señor, aquí está la fuente del encuentro con el Señor. Aquí está la fuente del encuentro con el Señor. Lo buscamos aquí porque aquí es donde Él se revela. Aquí es donde Él se da a conocer, en las Escrituras. Punto número 1. Deseemos con fuerza, con intensidad, tanto como el niño desea su leche materna, la palabra del Señor. ¿Por qué tenemos que desearla? Porque esa misma leche por la cual nosotros fuimos, por esa misma palabra por la cual nosotros fuimos engendrados, es la misma palabra que nos va a sostener durante el proceso. Es la misma palabra que nos va a guiar, que nos va a sostener, que nos va a afirmar y que nos va a alumbrar el camino. La misma palabra. Y eso nos lleva al punto 3. Y el punto 3 está también en el capítulo 2, versículo 1. Por tanto, la Nueva Traducción Viviente, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Tercer punto. Sacar todo aquello que sea un estorbo para que yo pueda desear la palabra del Señor. Todo aquello que sea un estorbo, que me impida poder desear, anhelar fervientemente la palabra del Señor, debemos deshacernos, despojarnos de ello. La palabra desechen en la Reina Valera tiene la intención de quitarse algo de encima con fuerza, con rapidez, como cuando dicen un bicho. Ay, sáquenlo. Rapidez, intensidad, fuerza. Cuando acá el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, dice desechando, no está dando en el original la misma idea. Quítenselo con rapidez, no de a poquito. Rápido, despójense de todo aquello que sea un estorbo, un peso, un lastre para el querer y anhelar, desear la palabra del Señor. Desechar de una vez por todas esos pecados que están entorpeciendo, destruyendo, apartándonos, alejándonos y bloqueando nuestro apetito por la palabra del Señor. Mire lo que pasa con los pecados que se enumeran aquí en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 1. Ojo con ello. Desháganse de toda mala conducta. Acaben con todo engaño, hipocresía, celos, dice la NTV, y toda clase de comentarios hirientes. ¿Qué tienen en
común aparte de que son pecados? ¿Qué los une, aparte del hecho de que son pecados, que bloquean, que estorban nuestro deseo de poder acercarnos a la palabra? Es que todos ellos son pecados relacionales, que tienen que ver con el otro. Pecados relacionales que tienen que ver con el otro, que tienen que ver con el trato hacia el otro, que atentan contra el amor fraternal. Y Pedro nos dice acá, al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados, por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente, de todo corazón, pues han nacido de nuevo, pero no una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra del Señor. Por tanto, y ahí viene el por lo tanto, desháganse de toda esa mala conducta, engaño, hipocresía, celo y toda clase de comentarios. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Quiere decir que ahora nosotros formamos parte de una comunidad de fe. Una comunidad de fe en donde nos ayudamos mutuamente porque el crecimiento nunca se da solo. Necesitamos estar insertos en una comunidad donde amen la palabra, donde siempre el objetivo sea obedecer a la palabra, en donde los hermanos tengan comunión. Necesitamos estar insertos en una comunidad donde se amen, donde amen la palabra del Señor. Alguien que no está inserto en el cuerpo no es parte del cuerpo y está en serio peligro de en algún momento secarse. Nadie puede decir yo soy del cuerpo y no estar inserto en el cuerpo. Nos necesitamos, porque Dios nos salvó para vivir en comunidad. Si no nos salvó para vivir solo, eso quiere decir que nos necesitamos unos a otros. Cuando alguien decide vivir su vida cristiana solo, lo que está haciendo es desconociendo la gracia que Dios puso en los otros creyentes. Y nos necesitamos unos a otros. Yo necesito de la gracia que Dios puso en ti, tú necesitas de la gracia que Dios puso en mí, y así nos cruzamos y nos necesitamos. Porque los dones están repartidos dentro de la iglesia y nadie los tiene todos. Nos necesitamos. Y Dios nos puso en medio de esta comunidad de fe. Y justamente estos pecados son aquellos pecados relacionales que van en contra de nuestro apetito de la palabra. ¿Por qué? Porque cuando tenemos problemas relacionales, mis hermanos, también comenzamos a tener problemas con Dios. Cuando comenzamos a tener problemas relacionales, lo último que queremos hacer es acercarnos a la palabra. Porque la palabra nos va a decir, soluciona, perdona, restaura, restituye. Entonces, cuando comenzamos a tener problemas entre nosotros, una de las cosas que se ve alterada es nuestro apetito y nuestro deseo por acercarnos a la palabra. Insisto, porque ella nos va a llevar obligatoriamente a que conversemos, a que solucionemos, a que liberemos, a que perdonemos, a que restauremos, a que hagamos lo que como hombres y seres humanos no nos gusta hacer, pedir perdón muchas veces. Es difícil tener problemas con la gente y a la vez querer también tener comunión con este libro. Porque siempre este libro nos va a llevar a lo que les decía, a restaurar. Debemos cuidar nuestras relaciones entre nosotros, mis hermanos. Cuidarlas con celo. Cuidarlas a todo costo. Cuidar nuestras relaciones interpersonales a todo precio. Blindar nuestras relaciones. Si en algo nos equivocamos, conversarlo de inmediato. No dejar que nada se acumule, que nada se estanque. Debemos velar porque esta relación, esta vida en comunidad que Dios nos permite vivir, sea una vida en comunidad sana. Para que cuando nos acerquemos a la palabra lo podamos hacer en libertad. Que nos podamos acercar a ella en obediencia. Que todo lo que ella nos diga, nosotros lo podamos hacer. Porque cuando comenzamos a dejar de lado la Biblia, comenzamos a perder de vista a Cristo, a Jesús. Y la palabra pierde muchas veces su sentido, su sabor, eso que te cautiva, eso que te apasiona. Por lo tanto, hermanos míos, yo no tengo más que decir.
Y esto es lo que en alguna medida Dios quiere que podamos meditar nosotros acá. Número 1, deseemos la palabra. Desearla es con intensidad, es con fuerza. Con la misma intensidad como el bebé desea su leche materna. Deseémosla. ¿Por qué? Porque por esa misma palabra que fuimos engendrados, esa misma palabra nos va a sostener durante nuestro proceso. Cuidemos nuestras relaciones interpersonales y librémonos y saquemos todo aquello, si hemos nacido de nuevo, todo aquello que ponga en riesgo nuestras relaciones como hermanos. Como ya nacieron de nuevo, por lo tanto, como ya nacieron de nuevo por la palabra, por lo tanto, despójense de todas estas cuestiones. Y nos dimos cuenta que todas estas cuestiones apuntan a temas relacionales. El enemigo es experto en generar lío y caos y show entre medio para que nos peleemos. Porque cuando nos peleemos vamos a perder de vista la palabra. Y cuando perdamos de vista la palabra vamos a perder de vista a Cristo y vamos a andar caminando para cualquier lado. Sin rumbo, sin dirección. Por eso estamos llamados a guardar la unidad del pueblo. Amén. Amén. Póngase de pie, por favor.